Posgrados de Universidad Mayor presenta. Falta más o menos un mes para las próximas elecciones municipales el 28 de octubre y además de esto coincide con que se está empezando a discutir el presupuesto de la Nación para el próximo año 2013. ¿Cuántos recursos van a ir destinados a educación? ¿Cuál es la postura que tienen los distintos alcaldes frente a la desmunicipalización o no de la educación? Hoy conversamos con Noam Titelman, presidente de la FEUC, sobre educación en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Noam Titelman, estudiante de Ingeniería Comercial y Letras Hispánicas y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición, como siempre llegando a ustedes a través del Mostrador TV. Gracias también para quienes desde las redes sociales envían sus comentarios, mandan sus preguntas también y que de alguna manera se suman a las discusiones que vamos estableciendo en nuestras mesas. Hoy nos acompaña Noam Titelman, un invitado ya frecuente de nuestra Mesa de Diálogo. Gracias por aceptar la invitación, Noam, nuevamente, por querer devolvernos el tema de la educación a esta mesa, que es uno de los temas que nos gusta, sobre el que tenemos particular preocupación y que no solamente nosotros, sino la gran parte del país, y tenemos claro que eso ha sido uno de los puntos importantes justamente para reflexionar durante este año. Y tenemos situaciones puntuales, más allá de las manifestaciones, más allá de todo lo que tiene que ver con la salida a las calles para exigir algunas respuestas. Ha habido algunas respuestas. Partamos por el tema del CAE. Okay. ¿Qué significa que esto se haya expandido, que se haya promulgado, que se haya dicho, ok, se baja esta tasa de interés del crédito con aval del Estado al 2%? Gabriel hablaba de la letra chica, ¿cuál es tu mirada frente a esto? Sí, bueno, primero, gracias por la invitación, ya efectivamente me siento parte de la casa. A ver, yo partiría más en macro, o sea, aquí hay un tema de fondo, una discusión de fondo que es cómo conseguimos nosotros la educación. Si conseguimos nosotros la educación como un mercado más, al igual que el mercado de los panes, entonces el rol que asume el Estado más bien es un rol de regulador, asegurándose de que más o menos se cumplan los compromisos de este contrato que hay entre comprador y vendedor, y si es que considera que hay algún bien especial que le gusta, puede subsidiar un poco la demanda para que aumente la producción de este bien. ¿Funciona eso en educación? No, claramente no. ¿Por qué? Porque primero la educación es un bien distinto al pan. Uno no puede andar transando educación como si fuera pan. ¿Y eso en qué se nota? Se nota en que los incentivos naturalmente de otros bienes cuando hay competencia, debido al objetivo de lucro, en fin, es que aumenta la calidad y disminuye los precios. Esa es como la mano mágica que hablaba, esta mano invisible que hablaba Adam Smith, que decía que no es por la bondad del panadero que se despierta todas las mañanas a prepararle pan a la gente, sino buscando su lucro personal. Pero en la universidad eso no funciona. Y no funciona porque es muy difícil para la persona que está recibiendo educación saber si es una educación de calidad o no. Porque en realidad cuando una persona se enfrenta a esta oferta de títulos de universitarios, esa persona de alguna manera apuesta a la buena fe de quien está ofreciendo ese bien, o en peor de los casos, a la buena fe de este gobierno, de este Estado, que va a estar regulando este tema. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en nuestro país hemos tenido un sistema que sistemáticamente ha ido aumentando el subsidio a la demanda, es decir, entregando becas, créditos a la demanda, y disminuyendo los aportes que le entrega directamente a las instituciones. ¿Y qué significa eso? Poco pensando en esta lógica de mercado que compiten entre estas instituciones, es que las universidades tengan que competir por este acceso a este crédito o a estas becas. Y eso es el crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado es la idea de que el Estado lo que iba a hacer es que iba a entregarle plata a las universidades en la medida en que tengan alumnos. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nuestro país nos encontramos con que desde que apareció el crédito con aval del Estado había un aumento explosivo de la matrícula. Eso parece como una buena noticia, no tanto. Porque ese aumento explosivo de la matrícula fue en instituciones en particular, instituciones que tenían como característica altísimas tasas de deserción, muy bajas tasas de inserción laboral y por último un fin de lucro no declarado, pero que en realidad a esta altura y que no necesariamente gozan del mejor prestigio en términos académicos. Absolutamente. ¿Y qué significa eso? Cada vez que hablamos del crédito con aval del Estado hay que tener esto en mente, porque es una política pública que tiene como su foco central esta idea del rol subsidiario del Estado, del subsidio a la demanda y por otro lado de la competencia entre las universidades. Entonces,
Llegamos al 2012, tenemos, después de todo un movimiento social, estudiantil, que estaba reclamando todas estas críticas, una demanda por un cambio del modelo, y claramente el gobierno no ha querido hacer eso. Está bien, no ha querido hacer eso, pero de todas maneras uno dirá, bueno, un alivio importante para la familia, esta disminución de la tasa de crédito, Claro. Esto de hacerlo contingente al ingreso, parece un alivio interesante. Yo creo que no tiene sentido negarlo, efectivamente era un paso importante que era necesario en nuestro sistema educacional, era una mayor inyección de recursos. Una mayor inyección de recursos, todavía estamos lejísimos de lo que deberíamos estar. Para dar un ejemplo, ahora último que se están dando las cifras del presupuesto de educación, están orgullosos en el gobierno porque subimos de un 4,22 del PIB a un 4,28 del PIB, es decir, unas 6 centésimas. Bueno, el promedio de la OCDE es de un 5,4, es decir, Estamos lejos todavía, a este ritmo tendríamos que esperar unos 10 años para llegar a alcanzar alguna vez al gasto de la OCDE. Pero no solo eso, también es que la manera en que se está gastando es totalmente distinta, totalmente ineficiente. Porque hemos terminado teniendo los aranceles más caros del mundo, evidentemente, pues si no hay un incentivo para el que está compitiendo en este mercado, para bajar los aranceles, porque no hay una competencia real, porque la educación no funciona como el pan, bueno, va a subir lo máximo que pueda. Y si no hay competencia real, va a bajar la calidad lo máximo que pueda, porque sabe que al final del día la gente no le va a comprar porque sus precios sean más bajos, no le va a comprar porque su calidad sea mejor. ¿Y por qué la va a comprar? Bueno, hace poco salió un estudio muy interesante de la Universidad Católica de Valparaíso, que decía que la cantidad de recursos que invierte la universidad en publicidad es inversamente proporcional a la calidad de esa universidad. Es decir, ¿cómo ganan plata? Con más publicidad. Y ahora último, el ministro anuncia que va a tener esta serie de medidas. Entonces, a ver, nos parece interesante que haya una mayor inyección de recursos. Nos preocupa, sí, que en esta letra chica, estas discusiones que se están dando, por ejemplo, hayan quedado fuera de esta reducción de tasa todos los morosos. El ministro en un minuto había dicho que sí iban a poder cubrir ese caso, y al final dijo que no. Esto es un beneficio solo para quienes están al día con sus créditos. Es solo para quienes están al día con sus créditos, en primer lugar. Y en segundo lugar, todavía queremos ver, porque en un primer momento se había comprometido a que se iban a tener condiciones de pago similares al fondo solidario que había antes, en términos de que después de cierto número de cuotas se condonaba lo que daba de la deuda. Bueno, en los anuncios que hizo el presidente eso no se explicitó. No sabemos si fue un olvido o si aquí hay una intención. Hay una intención. Entonces, aparte, te regalo los deudores Corfo, que todavía no... Claro, y hay otro tema más. Vamos a trabajar ahora de aquí en adelante, vamos a hacer borrón y cuenta nueva para un Estado que tenía una política pública mal hecha, como fue el crédito Corfo, como fue el crédito coral del Estado. A propósito de los dichos del presidente Lagos hace poco, que dijo que... Estaban coludidos los bancos por el tema del crédito. Claro, que estaban coludidos, que no podía ser que hubiese un 6% de tasa. Para los que no saben, el sistema del crédito coral del Estado es que el Estado es el que fija la tasa. Los bancos compiten entre sí, pero con una tasa dada. Es decir, si la tasa era el 6%, es porque el Estado definió que esa tasa fuera el 6%. No es que los bancos aquí te dicen nada que ver. Otro tema, pero los bancos ponen un mínimo. No, otro tema es que el Estado les paga al banco para poder participar en esta licitación. Pero el Estado le dice al banco, o le decía cuando teníamos el crédito coral del Estado, le decía al banco, a ver, nosotros vamos a poner una tasa del 6%, y ahora ustedes compitan por quién me pide menos a cambio de hacerse cargo de estas carteras al 6%. Entonces, si la tasa era del 6%, era porque el Estado la fijó. Y aquí las responsabilidades son claras y cada uno tendrá que asumirlas, pero son del 6%. Si había colusión o no, es difícil de saber. Yo creo que un poco me preocupa este intento como decir, no fue nuestra culpa que haya pasado esto, fueron los malos empresarios que nos engañaron para tener este tipo de tasas. No, aquí una política pública que fue mal ejecutada. De hecho, un año de los que se ejecutó fue absurdo el costo de lo que le significó al Estado este crédito. De hecho, fue tan caro que si esa plata que se le entregó a los bancos para hacerse cargo de las carteras, con esa misma plata se puede haber pagado ese año de universidad a todos los que recibieron el crédito. Es decir, realmente terrible. Y esto fue, si no me equivoco, el 2009, y fue porque había una crisis económica mundial, había una escasez de crédito en general a nivel mundial, y por lo mismo quienes compitieron por esas carteras efectivamente eran pocos bancos.
¿Eso significa que hubo colusión? ¿Quién sabe a esta altura? Y la verdad, más me importa a esta altura cómo vamos a hacer para que una cosa como esta nunca más vuelva a pasar. No, yo te escuchaba hablar acerca de si realmente estos recursos se van a entregar a las instituciones o se van a entregar a los estudiantes, porque se genera una diferencia enorme en la utilización de ellos, hablando justamente de estos beneficios. ¿Cuál es tu postura frente a eso? Claro, claro. Justamente ese es un tema importante porque, a ver, cuando uno tiene una curva de oferta y demanda, ¿qué pasa si es que uno desplaza la demanda? Si es que uno desplaza la demanda hacia arriba. Depende, porque una parte se va a ir en quizás mayor cobertura, que haya más estudiantes que puedan ingresar, pero otra parte también puede ir en aumentar los costos, es decir, la universidad, como busca el lucro, y ahora les resulta que bajaron la tasa de interés a la que se pueden endeudar para recibirlo, entonces, ni tontos, pueden subir los aranceles, y al final, claro, el estudiante va a estar pagando un monto similar, la universidad va a ganar más plata. ¿Y dónde salió esa plata? El Estado puso la plata. O sea, al final todos nosotros estamos poniendo esa plata. Por lo tanto, tampoco es tan claro si el beneficio va a llegar al estudiante, porque puede ser que esta reducción de la tasa se traduzca en un aumento del arancel y al final nos encontremos con las mismas cuotas. Hay un tema así porque fijaron una contingencia del 10% del ingreso. Entonces, para un cierto grupo de estudiantes... No se pueden endeudar pagando más del 10%, más del 10% del sueldo. ingreso. Entonces, claro, para ese grupo, que empieza la vía laboral. Para ese grupo de estudiantes, es el Estado 100% el que tiene que financiar eso. Es decir, muchas lucas para los dueños de estos conglomerados que son dueños de la Universidad de la América, de la Universidad de Santo Tomás, de la UNIAC, bueno, la UNIAC ya estaba quebrada, pero en su momento... en fin, de muchas otras universidades que han estado lucrando de una manera increíble. Bueno, cuando esto no era tan mal visto, salían especiales en revistas que hablaban del negocio bullante de la educación superior. El dueño, uno de los dueños de este conglomerado, el Laureate International, que es dueño de varias de estas universidades, decía, uno de nuestros mejores negocios a nivel internacional está en Chile. Y eso, obvio, pues si el Estado está poniendo todas las plata, está subsidiando esas plata, está haciendo aval de esas plata y por lo tanto la gran pregunta es ¿por qué seguimos haciendo una y otra vez lo mismo, que es seguir inyectando recursos hacia la demanda cuando el beneficio finalmente no está claro que vaya realmente al estudiante y no termine llegando a los dueños de esta universidad? Dentro de todas las materias que están en discusión, en este momento estamos justamente en proceso de discusión de presupuesto y se sabe que con es imposible despegar la discusión del presupuesto de lo que vivimos recientemente con el tema de la reforma tributaria y se sabe claramente que los recursos que se necesitan son mucho más de los que van a estar disponibles. ¿Hay algún acercamiento frente a cuál va a ser justamente la manera en la que se van a distribuir estos recursos dentro del presupuesto de la Nación para el próximo año en educación? ¿Van a estar distribuidos dónde? ¿Sabes tú exactamente o hay en este momento un acercamiento de parte también del Ejecutivo con ustedes de integrarlo? Bueno, la política al final es el arte de priorizar, así que vamos a tener que tener algunas prioridades porque si bien evidentemente hay muchos temas en el tema educacional que nos interesaría abordar, el lucro, la democracia, el acceso, en fin, claramente en la discusión presupuestaria vamos a tener que priorizar. Nosotros hemos dicho que nuestra primera y gran prioridad va a ser la educación pública, el fortalecimiento de la educación pública. Y en particular en el caso de la educación escolar. Porque lo que ha ido pasando en nuestra educación superior es que la matrícula de educación pública, y por pública no entendemos solamente estatal, también entendemos que existen instituciones privadas que están cumpliendo un rol público, que no lucran, que hacen investigación, que tienen vinculación con el medio. Pero hay otras universidades que derechamente son una estafa. Son una estafa para sus estudiantes, son una estafa para el Estado, son una estafa para las familias que han depositado su confianza. Y esas universidades han tenido un crecimiento explosivo, sobre todo desde que se creó el crédito garante del Estado. Pero en educación escolar la situación es mucho peor. Porque no solamente que la matrícula privada ha ido aumentando, sino que además la matrícula pública ha ido en una franca caída. Por ahí por los años 80 teníamos aproximadamente un 78% de matrícula pública escolar. Como para el 2008 llegamos a tener por primera vez más matrícula privada que matrícula pública. Y hoy día estamos con un 40% de matrícula pública en la educación secundaria o escolar en general. Ojo, el promedio de la OCDE es el 90%, es decir, somos una anomalía a nivel mundial. Pero además de eso tenemos otro problema, y es que nuestros colegios dependen de los municipios, pero su manera de financiamiento principal es a través de un sistema de subsidios. Es decir, no hay un trato distinto entre las instituciones del Estado y las instituciones privadas. O sea, realmente aquí
hay un diseño de una estrategia de financiamiento que ha ido socavando la educación pública. Y ahora que se viene la discusión presupuestaria, uno de los temas fundamentales y el gran tema que vamos a estar planteando es la necesidad de aportes basales del Estado a las instituciones públicas, tanto en educación superior como en educación escolar. Es decir, terminar con esta lógica de que la plata yo la doy al que tenga más asistencia de alumnos, que en el fondo significa que a mí me da lo mismo la calidad que entreguen, me da lo mismo el tipo de instituciones, pero vayan, claro, que calienten el asiento y con eso le voy a dar plata, a un sistema en el que yo digo, le voy a entregar plata a ciertas instituciones porque entiendo que estas instituciones están cumpliendo un rol público. No estamos hablando de regalar plata, evidentemente hay que exigirle cosas a instituciones para recibirlo, pero no puede ser que el criterio para entregarlo es que reciban estudiantes. ¿Y por qué esto se vuelve cada vez más fundamental? Porque los liceos públicos tienen en promedio más de 50 alumnos menos que sus pares particulares subvencionados. Entonces, ¿qué significa eso en un sistema en el que uno le paga al colegio por la cantidad de estudiantes que calientan el asiento? Que los particulares subvencionados están recibiendo más plata por este sistema. Porque tienen más gente. Además, los particulares subvencionados pueden cobrar copago. Y ese copago es un montón de plata. Estamos hablando de mucha plata. O sea, es casi lo mismo que estamos hablando en montos que el monto recaudado por la reforma tributaria. O sea, realmente ahí hay una competencia desleal total entre establecimientos públicos y privados. Y la única manera de tratar de equiparar un poco, porque entendemos que esto son cosas de más largo plazo, pero por lo menos para tratar de nivelar la cancha, es que el Estado diga, bueno, yo me voy a hacer cargo de mis instituciones, de las escuelas públicas, y le voy a entregar recursos para que por lo menos puedan competir en igualdad de condiciones. Noam, tenemos que terminar este bloque y bueno, vamos a seguir conversando en el próximo, pero antes de separarnos, te quiero preguntar, dentro de esto que tú dices, bueno, es el arte, la política tal vez de priorizar, para ustedes como estudiantes universitarios, hoy, dentro de la discusión de en qué se va a ocupar el dinero del presupuesto para educación, ¿la prioridad es la educación escolar? O sea, en primer lugar la educación pública, que es tanto escolar como superior, y dentro de eso la escolar, sí. Que me parece un acto de absoluta generosidad, considerando que en el fondo ustedes han llevado adelante el movimiento y que se han hecho cargo de tomar en el fondo dentro de sus brazos todo lo que está pasando en el tema de educación, más allá de solo los universitarios. Hacemos una pausa, deja la idea enganchada, nos separamos y volvemos con más. Noam Titelman desde la FEUC nos acompaña en esta mesa de diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. El presidente de la FEUC nos acompaña en esta mesa de diálogo. Conversamos con Noam Titelman, había quedado con la palabra enganchada. Sí, es que no es generosidad la palabra, de ninguna manera. Yo creo que aquí hay discusiones estratégicas, hay una visión de sociedad que está detrás y también hay problemas tácticos. Y por ejemplo, el hecho de que ahora tengamos elecciones municipales, que por lo tanto se vuelve con mayor claridad relevante el tema escolar, significa que hay prioridades y elementos. Y nosotros entendemos que la demanda de los secundarios son nuestra demanda y nuestras demandas también son las de ellos. Y por ejemplo, a nosotros nos ha llegado bastante información de que si no hay una inyección importante de recursos para la educación pública escolar, después de las elecciones va a haber cierres masivos de establecimientos. Hoy en día no existe comuna en Chile, probablemente, no tengo todos los datos, pero por lo menos en la gran mayoría, que no tenga liceos con problemas económicos, que en el fondo no es capaz de autofinanciarse y que el municipio tiene que seguir cubriendo hoyos financieros. Es el caso de la gran mayoría de los liceos. Sí, incluso es el caso de los liceos emblemáticos, de los liceos que en teoría deberían tener más recursos. Por lo tanto, se vuelve urgente que haya una inyección importante de recursos. Además, evidentemente, como se va a dar esta interesante coyuntura en que vamos a tener discusión presupuestaria por un lado, elecciones municipales por el otro, va a haber un entrecruce de las temáticas. Claro. Y yo creo que va a ser muy interesante ver cuál es la postura de los candidatos frente a la desmunicipalización. Con respecto a la desmunicipalización, con respecto a la educación pública en general. Tienen un compromiso real de no cerrar los liceos, creo que va a ser muy interesante. Y frente a eso, ¿tú dónde votas? Yo voto en Providencia. En Providencia. Ya. Y frente a eso, más allá de tener claro cuál es la postura del alcalde en cuestión o de la candidata en cuestión frente a la desmunicipalización,
¿Cuál es la postura de ustedes como estudiantes universitarios de la Católica en particular con este llamado que ha hecho Eloísa a las funas de las elecciones? A ver, primero, el llamado de Eloísa o de la ACES a funar las elecciones es un llamado que hacen ellos como una única organización. No es la postura de todos los secundarios, de hecho no es la postura de la CONES y tampoco ha sido la postura definida por el CONFECH ni por los universitarios. Y nosotros como FEUC, como Universidad Católica, hemos hecho un llamado a participar en las elecciones, porque entendemos que participar en los procesos eleccionarios de ninguna manera significa que nos agrada la manera en que está funcionando la política hoy en día, de ninguna manera significa que avalamos el actuar que ha tenido cualquiera de los bloques importantes de política, sino todo lo contrario, porque entendemos que es una crítica malentendida terminar marginándonos de los procesos de toma de decisión, porque si nos marginamos de esos procesos, se lo estamos regalando a los que ya están. Y lo que nos preocupa es que hay gente que cree que tiene su asiento con nombre y apellido y que ya tienen ganada la elección. Y en la medida en que nos marginemos de esos procesos, eso va a pasar. Ellos van a ganar esa elección. Eso tampoco quiere decir que creamos que sea adecuado que apoyemos como movimiento tal o cual candidatura, porque creemos que eso es hipotecar el movimiento en manos de un solo candidato. Y el movimiento es un movimiento muy diverso, muy heterogéneo, hay distintas visiones, pero sí podemos como jóvenes, ya no solamente como estudiantes, hacer un llamado a que en general la juventud participe más en estos procesos. Yo voy a ir a votar y lo voy a hacer no solo porque es mi derecho, porque además yo lo considero un honor, un privilegio, lo voy a hacer con mucha alegría y me gustaría que más jóvenes lo hicieran y no me cabe duda que el día en que más jóvenes vayan a votar va a haber varios políticos que se van a empezar a preocupar y mira, si la única manera de que tengamos mejor política es que le exijamos más a nuestros políticos. Hay que involucrarse para eso. Hay que involucrarse sin caer tampoco en lo que yo creo que es una lealtad malentendida que hemos tenido durante mucho tiempo. Es una imagen media jocosa, a veces no le gusta a la gente, pero lo voy a decir. Yo creo que por mucho tiempo usted podía tomar un tarro de durazno y si usted le ponía una etiqueta de alianza o una etiqueta de concertación, iba a haber mucha gente que iba a votar por ese tarro de durazno. Así nomás, porque creía tanto en esa etiqueta, porque estaba tan convencida de esa lealtad malentendida, en mi opinión, que podía llegar y votar por ese tarro de durazno. Y el problema es que nos llenamos de tarro de durazno en el Parlamento y hoy en día nos estamos quejando por la falta de representación de este Parlamento. Queremos tener representación de verdad, entonces empecemos a exigirle más a nuestros políticos, estemos pendientes, mantengámonos informados, no caigamos en los prejuicios, sino que veamos realmente qué tienen que ofrecer las distintas candidaturas. No, y más allá de ir a votar, en el fondo como un ciudadano en su legítimo derecho por el que muchos lucharon, por cierto, ¿van a hacer ustedes un llamado como estudiantes o van a hacer alguna acción como estudiantes de la FEUC justamente para motivar que la gente vaya? Sí, como FEUC estamos organizando varias actividades. Estamos trabajando con el Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad para hacer una campaña de difusión para llamar a votar, no solo para las municipales, también las elecciones de federación, que se nos vienen pronto, las elecciones de centro alumno, entender como una mirada más amplia de participación ciudadana, que no solamente tiene que ver con cuando uno vota y elige a su representante, digamos, del Estado, sino que también más localmente. Yo creo que, por ejemplo, sería interesante que la educación cívica, la enseñanza cívica, también se considerara que la sindicalización como un ejercicio ciudadano también es un valor importante que ha faltado mucho transmitir. Y por otro lado, estamos organizando debates en las municipalidades donde tenemos campus, invitando también a los vecinos para que no nos quedemos solamente los estudiantes universitarios. Integrando la comunidad. Así es, de hecho, esta semana tenemos el primer debate que es en la comuna de, la comuna de San Joaquín, es el campus de San Joaquín, claro. Estamos en la comuna de San Joaquín Macul, y van a estar debatiendo los candidatos para empezar a aprender esta discusión, a ver que los jóvenes también tenemos algo que decir al respecto. Y justamente sobre eso, y ya que estamos en el tema de las municipales, ¿qué es lo que yo como ciudadano interesado en materias de educación tendría que preguntarle a mi candidato a alcalde? ¿Qué es lo que tengo que saber más allá de si está a favor o en contra de la desmunicipalización de la educación? Qué buena pregunta, me gustó. A ver, ¿qué cosa yo le preguntaría a los candidatos? En materia de educación, sí, ¿qué es lo que nos interesa? En educación. A ver, lo primero, si se compromete a que no vaya a cerrar ningún liceo durante su gestión. Ni cerrar, ni fusionar, ni ningún truco raro de los que andan dando vueltas. Es un primero. Segundo, muy relacionado a eso. Si está dispuesto
como municipio a poner sus fichas para aumentar la matrícula de la educación pública, porque una cosa es decir, no lo vamos a cerrar, pero otra cosa dejarlo morir y solo dejar en el morirlo, fondo, claro. claro, y que se queden las salas vacías, que veamos, bueno, edificios muy bonitos, pero vacíos. Entonces, hacer esfuerzos concretos. Hace mucho que no hemos visto campañas con muchas fichas a que aumente la matrícula de estos establecimientos. A ver, ¿qué más? Tercero, si está dispuesto a exigirle al gobierno central que entregue más recursos, porque claramente una cosa es decir, como lamentarse con los dioses y decir, es que ¿qué quieren de mí? Falta plata, no podemos hacer nada. Pero a ver si se van a atrever, por ejemplo en este caso, a candidatos o alcaldes que son de derecha a exigirle a su propio gobierno, a que bueno, no quieren ganar sus municipalidades, bueno, vayan y hablen con la gente que son de su misma coalición, no tienen ninguna excusa para no hacerlo, y exíjanle que, por ejemplo, en esta discusión presupuestaria, que pongan recursos para la educación pública y que lo hagan públicamente. Vamos a ver cuánto se atreven. Y por último, yo creo que también va a ser importante con respecto a las movilizaciones. ¿Cuántos están comprometidos a que nunca van a recurrir a medidas de violencia o de represión excesiva como se vio en el último tiempo contra los estudiantes movilizados? Todos entendemos que los liceos en toma son espacios que generan mucha tensión con las autoridades, naturalmente. Pero un compromiso importante de la autoridad es que más allá de sus posturas o las otras posturas, se van a comprometer a que la resolución se haga a través del diálogo y no a través de la violencia. Yo creo que eso sería interesante ver qué dice cada alcalde y de hecho probablemente sea alguna de las preguntas que hagamos en los debates. Y va a ser importante entonces considerar eso a la hora de decidir por quién va a votar, si es que le interesa sobre todo el tema de la educación en las próximas elecciones municipales. Nos acompaña Noam Titelman, estamos conversando con el presidente de la FEUC de diversas materias, pero concentrados por supuesto en educación. Regresamos con más del próximo bloque, no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en Mesa de Diálogo. Les quiero recordar que la Universidad Mayor nos acompaña en esta segunda temporada, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en posgrados de Universidad Mayor. Conversamos con Noam Titelman, hemos estado hablando de diversas materias ligadas al tema de la educación y nos entregaba también datos importantes a preguntar a su candidato para las próximas elecciones municipales, un tema que está muy cerca, el 28 de octubre. Hay que ir a votar, es parte del llamado al que nosotros también nos sumamos. Noam, hay un tema con esto que hablábamos al principio, tiene que ver con este malentendido tal vez mercado de la educación y antes de derivar en otras materias te quería preguntar por los reclamos que han aparecido en esta última semana de los estudiantes de la Universidad del Mar, que están bastante complicados con lo que está pasando con esta universidad. ¿Crees tú que hay un grado de responsabilidad también de quienes se suman a una universidad que tal vez no va a dar la talla en términos tal vez suena feo decirlo, pero en el fondo que es como ir a comprar el título, como que sabes que la universidad no va a entregar una educación de calidad y que hoy más tal vez en la figura de mercado consumidor se está exigiendo que se entregue el producto por el que se pagó, más allá de que la calidad no sea la adecuada? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que no tengo una bola de cristal, pero yo creo que se está generando un escenario en el que en el futuro vamos a tener el movimiento, si ahora teníamos un movimiento protagonizado por los estudiantes, vamos a tener el movimiento protagonizado por los profesionales o los cesantes profesionales, porque se está generando este mapa en el que se están vendiendo, entre comillas, cartones, engañando hasta cierto punto a quienes asisten a ellos. ¿Y por qué digo que esto es un engaño? Y en ese sentido no creo que sea culpa de quienes estén estudiando ahí. Primero, la ley dice que la universidad no tiene lucro. Entonces, llegado a comprobar que hubo lucro en estas universidades, como el caso de la Universidad del Mar, que a esta altura... Pero que aún así no se cierran, si no cierran la Universidad del Mar... Bueno, a esta altura uno diría, evidentemente tiene lucro, pero hace un par de semanas el ministro dijo, todavía no me han demostrado a nadie que hay lucro en ninguna universidad. Entonces, digámoslo, hay
lucro en la Universidad del No, Mar. hacer comentario. Entonces, si hay lucro en la Universidad del Mar, ¿qué significa eso? De todo lo arancel que pagaban los estudiantes, un porcentaje importante se iba al bolsillo de los dueños. Claro. Es un robo porque uno tenía un contrato donde firmaba con una institución que por ley no tenía fines de lucro y resulta que esa plata, en vez de ser invertida en lo que se suponía que se invertir, se robó esa plata, o llamemos, no sé cuál, podemos tener otro término legal, en realidad un fraude a la ley porque esta institución se suponía que no tenía tener lucro, pero en términos del que estudia ahí, es casi lo mismo que si le quitaran plata del bolsillo. Entonces ahí hay una responsabilidad clarísima de los dueños de esta institución, pero también hay responsabilidad clarísima del Estado. O sea, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Educación, después de todo este tiempo, este secreto a voces que en realidad era evidente, no se haya hecho nada al respecto? Y esto no es responsabilidad del ministro actual solamente, obviamente, pero es responsabilidad de muchos ministros, pero es cierto que durante este gobierno, después de un movimiento tan potente, tampoco se quiso tomar pasos contundentes en esta dirección. ¿Y por qué lo digo? Porque la respuesta que se da siempre a este problema del lucro, no, es que hay una superintendencia en el Parlamento. Ya está bien, hay una superintendencia en el Parlamento, una discusión que tenemos que dar. Estamos de acuerdo, si lo que para el largo plazo necesitamos una superintendencia con atribuciones de verdad, no como la que se está proponiendo. Pero no me vengan a decir que el Ministerio de Educación no tiene las atribuciones para hacer algo al respecto, porque resulta que la Universidad del Mar, cuando ya no se podía seguir ocultando porque el rector de la Universidad del Mar está diciendo que había lucro, resulta que de repente descubrimos que el Ministerio de Educación tiene atribuciones para hacer auditoría en esta universidad, investigar hasta el último peso que se estaba moviendo en esa universidad y en caso de que haya habido lucro, quitarle el estatuto de universidad. Es decir, el Ministerio tiene todas las atribuciones para hacerlo. Entonces, con respecto como a la cuestión más legal, yo creo que no es responsabilidad del que va a estudiar ahí, que cree en la buena fe, no sé tanto si de la universidad, pero por último del gobierno, del Estado. Además que la Universidad del Mar ha caído en cosas aún peor. Bueno, la Universidad del Mar y UNAC, quizás, al menos por los datos que se han estado mostrando, quizás son los casos más terribles porque son universidades que están en la quiebra o están virtualmente en la quiebra y uno después sabe que parte de la razón por la que están en la quiebra es que los dueños están en el fondo sacando recursos Los desde la profesores universidad. se están quejando de que no les están pagando. No le están pagando a los profesores, a los trabajadores, y uno ve que hay una quiebra, pero que, por ejemplo, UNAC hizo un traspaso millonario de recursos a su instituto profesional. Entonces, ¿cómo una universidad que está quebrando le está dando plata a otra universidad? Bueno, pues son los mismos dueños, entonces ahí pasan plata de un lado para el otro y se lo llevan. O sea, realmente una cuestión ya totalmente ilegal e inaceptable. Pero hay una pregunta quizás más de fondo, que es ¿cómo logramos entonces, ya que este sistema privatizado, basado en la competencia y el subsidio a la demanda, no ha logrado aumentar la cobertura de la educación superior de la manera en que nos gusta? ¿Cómo lo hacemos? Porque, claro, el que entra a la Universidad del Mar ahora, evidentemente, quizás ahora ya no está tan seguro de que haya sido una buena decisión al momento de entrar. O a lo mejor sí, a lo mejor considera que más allá de todos los problemas que haya habido, prefiere eso a nada. Entonces, ¿qué cosa uno le puede ofrecer como alternativa? Porque no es decir nomás como ya, ahora no vamos a tener más Universidad del Mar, no vamos a tener más UNAC, y toda esa gente ¿a dónde queda? Algo hay que ofrecer. De alguna parte hay que demostrar que sí se puede tener más cobertura sin perder calidad ni un proyecto de educación pública. Y por eso es que nosotros hemos planteado que no es un tema sencillamente de andar cerrando universidades así nomás, sino que hay fases. Hay una primera fase que tiene que ser empezar a exigirle más al sector privado en términos de regulación, en términos de certificación y también en términos de penalización. O sea, no puede ser que en esta cuestión de la Universidad del Mar nadie termine pagando los platos rotos, excepto los estudiantes, porque efectivamente ellos y su familia están pagando acá. Entonces, ¿de qué manera nos aseguramos de que los dueños de esa universidad, primero que todo, le devuelvan la plata que le deben a los estudiantes, le devuelvan la plata que le den al Estado, porque también aquí hay un fraude al fisco impresionante, y por otro lado que el Estado también le tenga que ser responsable? Aquí hay una responsabilidad solidaria del Estado con todo lo que está pasando acá, y no puede ser que lo único que pase es, por ejemplo, que le quiten el estatuto de universidad. Te lo pregunto porque cuando tú decías, claro, si es que, por ejemplo, se llegara a cerrar esta universidad o alguna, va a haber que pensar cuál va a ser la manera de dar la cobertura necesaria. ¿Será que en el fondo también si nos ponemos un poco más exigentes en términos de la calidad de la educación, naturalmente también va a quedar mucha gente fuera del sistema que hoy, por no dar la talla en universidades que sí pueden garantizar el prestigio, recurrían a estas otras universidades?
Mira, no hay aquí una única fórmula. Hay distintos modelos de desarrollo, de crecimiento, y de esos modelos dependen cuántos profesionales se necesitan, cuántos técnicos. Pero es cierto que en nuestro país tenemos invertida la pirámide, si se quiere, en general en la OECD. Por cada 3 técnicos hay un profesional, y en nuestro país por cada 2 profesionales hay un técnico. Es decir, al revés de lo que debería ser. Entonces, de todas maneras, un tema importante es que nuestro sistema educacional dejó completamente votado la educación técnica profesional durante 30 años. ¿Y por qué? Porque quienes antiguamente se hacían cargo de este tema, que era el Estado directamente, la Universidad Técnica del Estado, que hoy día la USACH, no sé, la UTEM, los IP, los institutos profesionales como, bueno, en fin, otro espacio, el DUOC, que en algún minuto también tenía una caracterización muy distinta a la que tiene hoy. De hecho, se llama Departamento Universitario Obrero Campesino, pero hoy en día tiene otro rol distinto. Pero en general todas estas instituciones fueron dejadas como abandonadas por el Estado. Entonces, claro, una parte puede ser también que en términos de beneficios estudiantiles se empiece a avanzar más hacia que también la educación profesional y técnica tenga. Haya también beneficios estudiantiles, pero no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó en la educación universitaria, que estos recursos se inyectan en instituciones que son terribles, terribles. Sí. Imagínense que en los centros de formación técnica solamente 1 de cada 7 está acreditado. Es decir, la gran mayoría de centros de formación técnica hoy en día son una estafa. Por suerte no tienen tanta cobertura, pero si uno ve el número de centros de formación técnica, entonces el peligro es que empecemos de nuevo con esta ideología absolutamente exacerbada de libre mercado y subsidio a la demanda a aumentar la cobertura de estas instituciones. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que es importante, por un lado, una mejor regulación, porque también es cierto que las universidades privadas, en la medida en que se sientan más exigidas, se van a ver obligadas a entregar educación de mejor calidad, y para eso necesitamos un mejor sistema de acreditación. El sistema de acreditación actual es un chiste. Está totalmente desacreditado, digamos. Viciado, que la acreditación esté desacreditada significa que estamos totalmente mal. Y después necesitamos también, porque eso por un lado va a servir quizá para conducir algunas universidades, pero van a haber universidades que derechamente no les va a interesar entregar educación de calidad. Y por lo tanto hay que empezar a plantear también de qué manera tenemos un desarrollo más consistente, es decir, necesitamos más técnicos en nuestro país, y eso es así, necesitamos más técnicos. En nuestro país tenemos mucho más carreras de pedagogía de lo que se va a ver demanda por profesores en nuestro país. Y no solo eso, como es tan barato impartir la carrera de pedagogía, se hace en muchas universidades sin ningún cuidado ni preocupación por lo que va a pasar después. Y por eso, el profesional que se está preparando, claro. Y por eso después vemos que tenemos problemas, por ejemplo, en docencia y en otras áreas. Pero también nos está pasando en periodismo, en psicología, en fin, en muchas otras carreras donde, según algunos estudios, el 42% de los estudiantes que estudian en el sector privado tienen rentabilidad negativa. Es decir, salen más pobres de lo que entran a su carrera. ¿Y por qué? Porque la mitad va a desertar, la mitad. Es decir, uno puede tirar una moneda y para ver la probabilidad de que termine su carrera. Y no solo eso, si uno mira a los estudiantes más pobres, la tasa de deserción es del 60% de los 3 primeros quintiles. O sea, es más probable, cuando ese estudiante entra a la universidad, es más probable que no termine la carrera. Eso es un desperdicio, un despilfarro de recursos, y además es tremendamente doloroso y complicado para ese estudiante que entró a una carrera y no pudo terminar. Después, el que llega a terminar, la mitad no trabaja en lo que estudiaron. La mitad de la gente no trabaja en lo que estudió. Entonces, eso claramente es una situación compleja para ese estudiante. Y por último, los que llegan a trabajar en lo que estudiaron, muchos están tan endeudados que en realidad la soga del endeudamiento no les permite después surgir socioeconómicamente. Entonces, hay que replantearse en general todo este modelo. Yo creo que va a ser esta discusión, esta bola de cristal que no tengo, pero yo creo que esa va a ser el gran tema que vamos a discutir en el futuro, es cómo nos hacemos cargo de estos platos rotos, un poco como nos pasó con el crédito conal del Estado. Esta va a ser la segunda pata de esta misma discusión, y es que no podemos seguir creyendo que el mercado mágicamente va a poder resolver todos los problemas de nuestro país
y que en algún minuto vamos a tener que reconocer que también el Estado tiene un rol importante en esta discusión. No, te quiero agradecer por estar junto a nosotros y pedirte que nos cuentes acerca de este reconocimiento que van a recibir ustedes, que te toca viajar junto a Camila Vallejo, está entendido que se van a Estados Unidos, claro. Sí, es importante contar por qué ellos se van y que van a recibir este reconocimiento al movimiento estudiantil. ¿Qué es lo que significa? Sí, la verdad, un premio bien choro. Es una organización, una fundación que todos los años entrega premios a organizaciones o personas que considere que representen los valores de los derechos humanos. Y este año, por todo lo que ha pasado, porque han visto reflejado esto en el movimiento estudiantil, se lo quieren entregar a la Confech, y en representación de eso nos invitaron a mí y a Camila Vallejo, un poco también para representar el 2011, el 2012. Claro. Y es una oportunidad muy interesante porque también es una experiencia de encuentro con otros movimientos sociales similares, como por ejemplo el que hubo en Estados Unidos, que ocupó Wall Street, que ocupó también en Washington algunos espacios, y que también veían en el movimiento chileno un ejemplo. Y además, ojalá, bueno, nos va a tocar hablar y dar charlas en distintas universidades, Universidad de Harvard y otras universidades. Y yo tengo... ¿Van a contar la experiencia? ¿Cómo claro, fue? la idea ¿Cómo es contar un poco de experiencia. Ellos tienen mucho interés también porque, si bien hay algunas similitudes, son movimientos distintos los de Occupy Wall Street, y creo que una de las cosas que más les interesa a ellos ha sido la capacidad del movimiento estudiantil para mantenerse en el tiempo, para proyectarse también un poco políticamente. Para ellos eso es algo, un aprendizaje muy interesante. Y además espero cumplir mi sueño de contarme con mi tocayo Noam Chomsky, pero eso veremos si se logra o no, pero ojalá. Mucha suerte. ¿Cuándo viajan? Creo que nos vamos el 13 de octubre. Wow. 13 de octubre, ya. Mucha suerte. Nos vas a contar a la vuelta cómo les fue, cómo estuvo la experiencia. Okay, ¿Ya? Comprometido. Muchas gracias nuevamente por la invitación y siempre es un placer. Gracias a ti por estar junto a nosotros. Noam Titelman, presidente de la FEU, nos ha acompañado en esta mesa de diálogo. Esperamos, como siempre, que también ustedes lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.